Javier Regueira. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Javier Regueira es especialista en contenidos de marca y máster en marketing por la Universidad Rey Juan Carlos y diplomado en ICADE. Ha trabajado para marcas líderes como Marlboro, Nivea, Coca-Cola, BBVA, Davidoff o Hugo Boss. Y actualmente dirige su empresa Pop-Up Brand Content y lo compagina con publicaciones sobre marketing y emprendimiento, participación en debates y su blog No Content, No Brand. Además es director general de la Asociación Española de Branded Content. Javier, ¿qué relevancia tiene el concepto de Branded Content en la actualidad? O sea, ¿es una nueva moda, como se ha comentado? Bueno, yo creo que realmente es algo que no tiene absolutamente nada de nuevo. Hoy en día tenemos muy en mente, dentro de este boom que parece haber de la glamorización de la cocina, la guía Michelin, por ejemplo. Por lanzar un ejemplo y hacer esto lo más práctico posible desde el arranque, pues la guía Michelin es un branded content y tiene más de 100 años. Es un branded content que una marca de neumáticos lanza para facilitar la vida a aquellos pioneros conductores que se lanzaban a la carretera con muchísima menos ayuda de la que tenemos los conductores ahora, y necesitaban tener una guía de sitios donde arreglar el coche cuando se escacharraba y también donde pernoctar o donde cenar cuando lo necesitaban, ¿no? Entonces estamos hablando de un branded content centenario que no es muy diferente a los que intentamos hacer los que estamos aquí alrededor de la mesa, que ahora conoceréis en un minuto, pero que sí tal vez coge mayor visibilidad dentro del ámbito de la comunicación de marca por un motivo, que lo apuntaban ellos antes, ¿no? Y es que la saturación publicitaria es bestial, ha alcanzado un punto que antes no conocíamos. En una gran ciudad como Madrid podemos llegar a estar expuestos hasta 3.000 mensajes publicitarios diarios, y eso provoca que la marca necesite nuevas formas de llegar nítidamente a sus audiencias. Es decir, se vuelve a poner de relevancia, pero no es nuevo. Bueno, pues con la tranquilidad de que no tenemos que inventar nada nuevo, te dejo con tus compañeros de mesa. Muy bien. Pues me gustaría arrancar por presentaros. Empiezo por Celia. Celia es la responsable de Cultura y Entretenimiento de Iberia en Diageo. Aclaro que Diageo, por los que a lo mejor conozcan menos el nombre corporativo, pues tiene dentro de su portafolio marcas tan conocidas como Tanqueray, por ejemplo, que es uno de los proyectos importantes e interesantes de los que vamos a estar hablando, ¿no? Celia ha trabajado en diversos puestos relacionados con la comunicación y la imagen de marca, y su recorrido profesional ha pasado también por Kellogg, por L'Oréal y por Walt Disney. ¿Sí? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Seguimos por aquí. Txemari Bello. Txemari, buenos días, Txemari, a quien yo conozco además personalmente por haber trabajado con él en algún proyecto de branded content para uno de nuestros clientes. Algo hemos hecho. Buen amigo, socio y creador de CB Creatives junto a César Belda, y han producido productos de entretenimiento como Evil Dead, el musical, el micromusical Asimov, y asimismo son autores de musicales como Romeo y Julieta, Pablo y el Mariano, Asimov, Draculín, El Hotel de los Fantasmas, en fin, una barbaridad de ellos. Además, uno de los proyectos que salían aquí como con mayor notoriedad de lo que se ha hecho de branded content en el sector cultural en el último año, Enajenatorium para Hendrix Gin, es vuestro también. Bien, por este lado, Enrique, vecino, ya que tenemos las oficinas, la tuya más bonita y más grande, la mía más modesta, pero vamos, que te tengo encima todos o casi todos los días del año, al menos los laborables, ¿no? Enrique Salaverría, productor, miembro fundador de la Academia de las Artes Escénicas de España, presidente del grupo S-Media. Como creo que aquí hay una amplia representación del ámbito de la cultura, pues sabéis que S-Media es la principal empresa privada que gestiona teatros en Madrid, una de las principales de España. Hablamos de gestión de 9 teatros y venta de 1,2 millones de entradas anuales, que es un dato que me diste la primera vez que hablamos y aluciné y quería repetirlo hoy aquí, ¿no? Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Jorge, bienvenido. Jorge es director de marketing en Philips Lighting para España y Portugal. Gracias además por estar aquí, porque me habían dicho que tenías algún problema y que a lo mejor no podías estar aquí hoy, o a lo mejor me han informado mal. El tráfico que había hoy. Perfecto. Pues encantados de tenerte aquí sumando a la mesa redonda. Y bueno, él tiene más de 10 años de experiencia en puestos de ventas y marketing y es miembro del comité de dirección de Philips Lighting. Y finalmente, aquí al final de la mesa, César García, socio y director creativo de Catapult,
con un espectacular currículum como publicitario. Creo que tú y yo, César, somos los únicos dos publicitarios de carrera de la mesa, ¿no? Él ha sido máximo responsable creativo de Saatchi en España, de J. Walter Thompson, fundador de Bob, que es una agencia a la que muchos que trabajamos en el sector hemos seguido con gran interés en los últimos años. Ha pertenecido al Comité Creativo Europeo de Saatchi y al Comité Creativo Mundial de J. Walter Thompson y ha sido jurado en, bueno, no enumero, pero gran parte de los festivales publicitarios más prestigiosos del mundo, y ahora está al frente de Catapult, donde, bueno, conocemos, y ahora nos contarás muchos de los proyectos interesantes que hacéis en el ámbito cultural con marcas, ¿no? Me gustaría arrancar por, siempre en el intento de hacerlo lo más práctico posible y que al final pues, la audiencia salga con aprendizajes claros, si es posible, de vuestra experiencia. Me gustaría preguntaros algo así como muy práctico para entrar ya de sopetón en esto rápidamente, ¿no? Yo os preguntaría, y no lo dirijo a nadie en particular, el primero que la quiera agarrar, que la agarre, luego yo ya iré punzando. Si tuvierais que decir qué puede realmente aportar el mundo de la cultura a las marcas, ¿qué diríais? Yo creo que puede aportar una sensibilidad sobre tendencias, ¿no? Y cuáles son las conversaciones o ámbitos o áreas o temas de conversación que preocupan a la gente, ¿no? Nos da una enorme sensibilidad. Y en otro sentido, y un poco más con lo que nos compete hoy, como bien habéis dicho, nos aporta un vehículo para contar historias de forma extraordinaria, ¿no? O sea, que yo creo que esas dos cosas son las que básicamente nos aportan. O sea, de alguna manera la marca coge un poco también el pulso de la actualidad o de lo que la audiencia demanda, asociándose con el ámbito cultural, ¿no? Totalmente. ¿Lo veis igual? ¿Queréis algo añadir? Bueno, yo creo que hay mucho vínculo también afortunadamente, con la experiencia, ¿no? Yo creo que ahí, en ese sentido, las marcas lo que intentamos es asociarnos, ¿no? A un momento de tu día a día, ¿no? que puede, en este sentido, pues dotarte la cultura de una experiencia, de un sentimiento agradable, de un buen rato que has pasado, y si además lo has hecho de la mano de un socio que además tiene sentido, ¿no? Como luego hablaremos, ¿no? Que es fundamental que la asociación tenga sentido, pues te puedes vincular a ese momento de experiencia, ese momento de buena sensación con el consumidor. Jorge habla de socio. Jorge habla de socio, que es una palabra que implica una intensidad de relación muy importante y, desde luego, parece algo mucho más intenso que cofinanciar una producción, poner el loguito encima y ya está. No sé, Enrique, que te tengo por aquí cerca. Hemos llegado a la fase marca es socio, aunque tengas aquí a dos marcas cerca, pero te pido, como tú eres, máxima sinceridad. ¿Hemos llegado a esa fase ya? Solamente se llega a esa fase cuando existe un principio de cordialidad. Y creo que es la gran arista, ¿no? Que todavía hay que pulir, pero es en base a la cordialidad. Si no hay una cesión cordial de todo lo que uno entiende, piensa y observa en su día a día para acercarse al otro que también entiende, piensa y tiene su propia cultura empresarial, igual que la nuestra, si no se da esa cordialidad, qué bajo está esto, es muy difícil el poder dar un paso. César, tal vez tú que has trabajado en los dos ámbitos, ¿son dos maneras muy diferentes de pensar? ¿Son como dos lenguajes diferentes a los que les cuesta encontrarse y por eso a lo mejor falta esa cordialidad de la que nos hablaba Enrique? Sí, yo creo que en principio la complejidad es esa. Es verdad que la cultura no debería ver a las marcas como bancos, o sea, como gente que le lleva la pasta y ya está. Sin embargo, es verdad que las marcas siempre han jugado al rol de financiar las cosas, o sea, hacer publicidad es financiar la tele o los medios, ¿no? Entonces, en este caso, si financias teatro, bueno, pues no es un rol horrible, sino que es el de toda la vida de las marcas. Pero siempre, yo por lo menos he pensado que las marcas tenían muchísimo y ahora tienen mucho dinero como para emplearlo en cosas que no nos enriquecen a los demás. Entonces, hay un momento de encuentro en el que dices, joder, si tienes muchísimo dinero, no te lo gastes todo en anuncios que no me sirven de mucho, más allá de enterarme de que sí, que ya sé que lo tienes eso.
Y coge ese dinero y haz cosas que nos enriquezcan. O sea, si a mí me tocas como persona y me ofreces algo que me gusta, es como de cajón, ¿no? Entonces, cuando llega ese vínculo, lo que decía Jorge, es muy importante, tiene que haber un vínculo sensato. No me meto hoy en la música, mañana en el cine, paso por el cómic y me voy a... Tiene que haber... Todas las marcas se supone que tienen un rol en la sociedad, tienes que estudiar bien cuál es tu rol, qué es lo que ofreces y ver en qué ámbito cultural o de ocio, da igual, coinciden los roles, ¿no? Pero hasta ahora siempre se han visto, a tu pregunta, para no enrollarme, la marca se defiende un poco porque... No, la cultura se defiende porque las marcas han sido muy patosas. Yo recuerdo, siempre se dice, ¿no?, que Páginas Amarillas se hizo una vez un branded content en la tele y puso todo el set de amarillo. Era una serie, una sitcom de estas, y lo pintó todo amarillo. Claro, los guionistas dicen, ¿pero qué, esto es un set de amarillo? No hay forma de hacer una serie con una habitación amarilla, ¿no? Claro, si las marcas son patosas a la hora de entrar a la cultura, es normal que la cultura diga, perdona, yo estoy a lo mío. Y si la cultura dice, oye, marcas, no toquéis nada, pues las marcas van a decir, pues contigo no puedo currar. Entonces, tiene que haber un entendimiento, porque, o sea, los dos tienen que ceder como cualquier relación en la vida. Sí, yo lo que creo además es que la cultura la componen personas que tienen inquietudes de contar cosas, ¿no? Que un poco es lo que pasa. Entonces, lo que decía Jorge, hay que encontrar ese punto en el que lo que yo estoy contando realmente interesa a un público, porque el target ahora mismo en la publicidad y en la comunicación ha cambiado completamente, ¿no? Yo creo que eso es lo que más ha cambiado, en que ahora no tenemos, y luego se enfadarán conmigo los de las centrales de medios, ya no tenemos tan canalizados como a la gente le llegan los mensajes, sino que yo busco realmente el contenido donde lo quiero encontrar, ¿no? Entonces, es importante que el contenido mole y que no esté atufado de la marca, que es, perdonadme, pero la marca siempre queréis el logo así de gordo y que se vea muy bien en la obra y que se distinga mucho, que es lógico, que yo entiendo esa parte que queréis siempre, pero claro, lo que le pasa es que muchas veces el espectador cuando ve esto dice, es que esto viene atufado de esta manera, entonces hay que buscar esa honestidad y cordialidad entre esa relación para que todo sea lo más natural y lo mejor, ¿no? Pero siempre creo que buscando esa parte de que hay que tener una inquietud de contar algo y de transmitirlo, ¿no? Bueno, yo creo que ya hemos detectado uno de los primeros problemas que tal vez no sea desconocido para vosotros, pero que obviamente está ahí, ¿no? Hemos hablado de la marca financia y como la marca paga la fiesta, quiero que el cumpleaños sea como yo lo quiero, no como tú me dices. Aunque tal vez el como tú me dices es necesario para conquistar la audiencia, ¿no? Ya que ahora ya no alquilamos audiencias, entre comillas, sino que tenemos que conquistarlas a través de los medios propios. Visto eso, a mí me gustaría dar como un paso atrás, ¿no? Ver un poco si la elección de los partners a lo mejor también condiciona lo fluido que sea el proyecto, ¿no? Vosotros, Celia, por ejemplo, a la hora de poner en marcha un proyecto como Tanqueray Stage, que no sé si nos lo quieres comentar rápidamente, Sí. ¿Cómo seleccionáis con quién queréis hacerlo y hasta qué punto le cedéis parte de la responsabilidad? Bueno, Stage nació principalmente porque veníamos haciendo una serie de patrocinios al uso, ya fueran festivales de cine, siempre muy vinculados con el mundo cultural, o de premiers de películas específicas, y nos apetecía dar un paso más allá, ¿no? Entonces, justamente identificamos que bueno, pues el panorama cultural en la crisis estaba dañado, quisimos centralizarnos en el teatro porque quizá identificamos que estaba todavía más dañado que el cine, y nos apetecía lanzar un proyecto propio, una plataforma propia que era Stage, ¿no? Que era, no dejaba de ser una pequeña aportación de una marca privada al panorama cultural, un pequeño granito de arena. Y es entonces cuando empezamos a buscar partners, bueno, pues como microteatro y con directores reconocidos, todos ellos. Y es cierto que desde el primer minuto, bueno, nosotros en Diageo tenemos, como muy bien has dicho, ¿no?, un departamento específico de cultura y entretenimiento, es decir, que tiene cierto conocimiento de cómo debes llevar esas relaciones con los partners. Y yo lo que les decía a mi equipo de marketing era dos cosas, ¿no? Una, tenemos que tener una responsabilidad, un compromiso súper importante, y lo segundo es que estamos contratando a gente que son storytellers profesionales, con lo cual, si quiero contar mi libro, no necesito contratar a directores de teatro o de cine profesional, lo haría como yo quisiera, ¿no?
Entonces, sí que les dimos simplemente una pauta, y eso se ha mantenido en todas las ediciones, que era: queremos una historia sobre bartenders, que entretenga y que invite a la reflexión, y a partir de ahí tenéis libertad y cancha libre, ¿no? Y es justamente lo que hemos ido creando con Nacho Novo, que es con el que arrancamos, pasando por Daniel Sánchez Arévalo, Secún de la Rosa, y en esta última edición con Daniel Guzmán. Y si alguien aquí entre la audiencia tiene a lo mejor un proyecto cultural o algo que piensa que les gustaría presentaros o proponeros, ¿vosotros delegáis en vuestra agencia de publicidad e intervienen estos proyectos o habláis directamente con las productoras? Depende, normalmente pasan por mí, principalmente. Yo muchas veces trabajo con nuestra agencia de Cultural Entertainment, que llamamos, y entre ambos, junto con el departamento de marketing, decidimos si tiene sentido, como muy bien decía Jorge, o no, ¿no? O sea, Tanqueray ahora mismo está muy involucrado con temas culturales. De repente pasar algo de deporte no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, entre ambos, entre todos, decidimos si es un proyecto que tiene sentido, que por supuesto entra y que realmente combina con la estrategia de la marca. Okay. Jorge, no sé si nos puedes sumar aquí a cómo ellos lo hacen, un poco cómo lo tenéis organizado vosotros. Sé que estáis presentes ya desde hace un tiempo con el Teatro de la Luz en Gran Vía, ¿verdad? Y no sé hasta qué punto también tenéis una vocación de delegación en expertos del ámbito cultural. ¿Cómo lo tenéis organizado vosotros? Vale. En ese sentido, nuestra estrategia es ligeramente distinta. Nosotros lo que buscábamos con esta colaboración es crear cultura. Philips es una empresa que quizá pues muchos conocéis, pero quizá la conozcan pues por la parte de televisión, de dispositivos médicos o de aparatos de consumo, ¿no? Y en mi responsabilidad, que es la dirección de marketing de iluminación, lo que nos faltaba era crear esa cultura de la importancia que tiene la luz en nuestras vidas, ¿no? Cómo está presente desde que te levantas hasta que te acuestas, cómo la luz puede pues cambiar un espacio, ¿no? Entonces lo que queríamos era fomentar esa cultura de la luz, que quizá en países mediterráneos, como tenemos tanto aporte de luz natural, no la hay tanto, ¿no? Y nos gastamos mucho más dinero pues en un buen mueble, en pintar las paredes, pero poco en mejorar la luz de un salón o de una estancia, ¿no? Entonces, lo que queríamos era, para fomentar y crear esa cultura, tener un medio que se acercase a la cultura, ¿no? Crear cultura con una colaboración en cultura, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue pues colaborar con lo que es hoy el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, para que todo aquel espectador que acuda al teatro pues pueda sentir y experimentar esa cultura de la luz y pueda entender lo que la luz aporta, ¿no? Y por eso elegimos asociarnos con el teatro, ¿no? Porque el teatro es un momento de luces y sombras, de emociones, donde la luz tiene mucha relevancia, y lo que hemos intentado es mejorar o colaborar en lo que nosotros somos más expertos, que es en la luz, con el teatro, en que todas las estancias del teatro mejoren. Y luego ya en la programación, en cómo se gestiona el teatro, ahí por supuesto no entramos porque no somos expertos. Entiendo que de momento no tenéis previsto realizar producciones de contenido propias. Okay. De momento esa no es la línea. Perfecto. Yo quería trasladar a César y a Enrique un poco la pregunta desde la otra vertiente, ¿no? Es decir, ¿cómo surgen los proyectos de colaboración con las marcas? Yo lo que busco es la practicidad para las personas que a lo mejor están aquí, tienen pequeñas empresas culturales y a lo mejor quieren aprender de los grandes cómo se establecen estos vínculos, ¿no? Me imagino que habrá veces donde es más patrocinio de logo y se busca una cofinanciación de una obra, ¿no? O una producción vuestra, y habrá otras veces donde he visto cosas de vehículos, he visto cosas de un montón de sectores que habéis hecho vosotros. Me gustaría que nos contaseis un poco cómo iniciáis todas esas colaboraciones, cómo lo hacéis vosotros. Bueno, lo normal es que se acerque una marca y una empresa buscando lo que comentaba Jorge, o que también comentaba Celia, lo de integrar la marca en la vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar la marca? Cuando las marcas se van quedando fuera, buscan cómo volver a recuperar la confianza del consumidor, ¿no? Entonces, buscan meterse en su vida, siendo amables y tal, y en su vida pues está el ocio, la cultura, tal. Al final, una marca llega y dice, bueno, pues es muy importante partir de lo estratégico en el sentido, si te acercas al teatro
Bueno, en nuestro caso en Catapult llevamos teatro, pero también llevamos deporte y llevamos videojuegos, ¿no? Entonces, cualquier ámbito de ocio es susceptible de que una marca se acerque a ellas y se cree un vínculo, ¿no? Entonces, lo primero es establecer el por qué, la estrategia, el de qué te sirve, qué esperas de esto. No es solo llegar y poner un logo, ¿no? Oye, si te dicen, no, yo solo quiero llegar y poner un logo, y bueno, pues nada, pues te pierdes el resto, porque lo interesante es el resto, ¿no? Esto desde el lado de agencia, ¿no? Desde el lado del espacio escénico tenemos una gran complejidad, porque cuando nos acercamos a las marcas, generalmente no nos acercamos solos. Probablemente desde principios de año, si contamos los últimos 3 años, se les han podido acercar 400 o 500, ¿no? Exponiendo diferentes proyectos y todos con grandes visiones de lo que significa para la marca el acercarse a ese producto. Entonces, realmente, hoy en día, avasallar con tu producto, con tu idea, con tu ilusión, es muy complejo, porque además la experiencia, o por lo menos nuestra experiencia, ¿no? y lo que nos hemos dado cuenta es que generalmente es la persona que por su sensibilidad cultural, estando presente y representando a una marca, se acerca a ti. Es muy difícil acceder a una empresa que no tiene sensibilidad, porque eres uno más. Y además, la imagen que tenemos los que componemos el espectro de la cultura no deja de ser una imagen chusca. Por lo tanto, no se nos reconoce como ciudadanos notables. Se nos reconoce de muchas maneras. Si uno sigue el lenguaje que en la calle, en las noticias diarias, en los conflictos políticos incluso se utiliza para definir lo que está ocurriendo, podríamos decir que somos unos teatreros y esto es un circo. Y no están hablando de nosotros, están hablando de política, pero hablan de nosotros, no sé por qué. Entonces, nuestra imagen es negativa. Hay que ser realista, que cuando tú te acercas a un medio industrial, tu imagen no es muy clara, hay un tinte ahí que te deja un poco difuso, ¿no? y te oscurece. Por lo tanto, nosotros desde el principio, y viendo los fracasos constantes que teníamos en ese acercamiento, recurrimos a quienes creíamos que podían ser nuestros flotadores. Nosotros no podíamos hablar de nosotros mismos, puesto que éramos sucios, socialmente vistos sucios. Sé que esto suena mal y puede ser tal, pero bueno, hay que expresarlo de alguna forma, porque si no, no se entiende, ¿no? Y nos acercamos a alguien que fuese trampolín entre la marca y la sociedad, y no deja de ser una agencia. En nuestro caso nos acercamos a Catapult, que entendíamos que representaba ese don algodón que de alguna forma podía limpiar nuestro entorno, mejorar nuestra imagen y presentarnos como unos mirlos blancos. Y yo creo que en estos 10 años que llevamos trabajando juntos, que no es poco, que haber aguantado 10 años con gritos, peleas, abrazos y besazos, ¿no? Con todo, como os podéis imaginar, porque en 10 años pasan muchas cosas. Hemos aprendido muchísimo, y lo que hemos aprendido es a darnos cuenta que nosotros somos reflejo de lo que piensa la sociedad, que las marcas necesitan acercarse a la sociedad y que es necesario mejorar nuestra imagen para que las marcas nos acerquen a la sociedad y eso se imbrique. Esa relación natural, que tendría que ser una relación natural, como digo, sencilla y de bonanza, no lo es así, no lo es así. Y desde luego, lo que insisto, desde nosotros, pretender llegar, yo no lo he conseguido. Seguro que hay gente mucho más lista, mucho más preparada, mucho más todo, y seguro que lo conseguirán algún día, porque todo esto mejorará o tendrán más capacidad. Pero nosotros no hemos sido capaces de hacerlo, y por eso llegó un momento, porque llevamos 10 años juntos, pero nosotros llevábamos 10 años desde nuestra soledad intentando acercarnos a las marcas, y cuando estábamos al final de todo, siempre se quedaba ahí en la puerta, y no entendíamos por qué. Hasta que nos dimos cuenta que las empresas analizaban nuestra relación con el mercado y en ese momento nos caíamos. Eso lo hemos superado a través de una agencia. Y eso para nosotros ha sido como, bueno, nos hemos quitado una corona de espinas y hemos dejado de sangrar por el lugar que era para pensar. Y me parece que eso ha sido nuestro gran paso
que es muy sencillo, pero ha sido nuestro gran paso que nos ha permitido crecer en la relación con las empresas y luego, lógicamente, te das cuenta que tienes que echarte muchos pasos para atrás porque si no generas mucho roce con el día a día. Pues gracias por aportar este pensamiento, Enrique, porque fíjate, tal vez por deformación profesional yo tiendo a pensar justo lo contrario. Es decir, la marca es ese gran hermano omnipresente, con capacidad de llegar a los grandes altavoces mediáticos, que interrumpe y que incluso hasta cierto punto irrita al consumidor. Y yo, que realmente, aunque trabaje en Branded Content, no soy un miembro de la comunidad cultural como puedes serlo tú, veía que la pureza, si se puede decir así, estaba en el lado más de la cultura, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esto, Txemari, que también lo has visto desde las dos vertientes? ¿Ves que también hay que ser autocríticos con el ámbito cultural? Sí, O al contrario, el mundo de la cultura viene a limpiar el mundo de la marca y no al revés? No. De todas maneras, Enrique ha hecho una metáfora con Branded Content, ¿no? Porque ha metido ahí al algodón. O sea que estamos aquí. Entonces, no, realmente el mundo de la cultura es muy complicado, ¿no? O sea, realmente uno de los problemas que yo creo que hay en el mundo de la cultura es muy relacionado precisamente con los teatros y con las productoras, es que realmente los productos no se ven como productos, sino que se ven como mi criatura y mi arte, ¿no? Y entonces es muy difícil porque realmente el tener un proyecto de comunicación estratégica dentro de una obra de teatro, dices eso y ya te miran como diciendo, ¿de qué coño está hablando este tío, ¿no? O sea, ¿por qué dices estas cosas? Si aquí vamos a hacer teatro, y dices, ya, pero es que hay que venderlo, es que la gente tiene que pagar para conseguir una entrada, tiene que haber un montón de cosas, ¿no? O sea, entonces, no solamente vale con leer a Beckett y a Cervantes, sino que también hay que leer a Kolders, ¿no? Entonces, en un libro que tiene Kolders sobre el manager, lo que es el management de las artes escénicas, empieza diciendo, citando a Sondheim, diciendo, el arte es muy difícil. Es que es muy difícil, realmente es algo muy complicado. Y es muy complicado asociarte, manejarte, porque al final, si no, todo el mundo en ese contenido va a buscar, si os acordáis, los que tengan más edad, los que no tengan edad, que lo busquen en internet, pero aquellas campañas que había de Benetton con esa foto impactante, tremenda, de un enfermo terminal o de la mamá blanca amamantando al bebé negro. Y yo recuerdo en aquella época yo estaba en las agencias de publicidad, mucho más metido, no tanto en el teatro, y entonces todos los anunciantes querían una campaña así. Y yo le decía, ¿pero tienes los huevos de hacer eso? Es decir, ¿tienes los huevos de poner tu marca al lado de eso? Eso es muy complicado, yo creo que es un poco lo que reclama Enrique. Es decir, las marcas también buscan su confort, porque lógicamente tienen que encontrarlo, porque ellos tienen que cuidar su mensaje. Entonces, ese ten con ten en el que podemos abrazarnos todos es complicado. Creo que cada vez se hace más y evidentemente las agencias son vehículos que catalizan todo eso y que ayudan a que todo eso se fortalezca y pueda salir hacia adelante, ¿no? Pero sigue siendo un tema complicado, evidentemente. No somos puros, el arte no es tan puro. Muy bien. Me gustaría abrir otro melón diferente, que es el del alcance y la distribución del contenido, ¿no? Aquí tenemos representadas dos marcas que tienen un alcance masivo, que tenéis que vender muchos cientos de miles, no sé si millones de bombillas, de equipos de iluminación todos los años, millones, y entiendo que cientos de miles de cajas de bebidas espirituosas, ¿no? Por lo tanto, ambas marcas son masivas, hay que llegar a públicos masivos, ¿no? Me estaba viniendo a la mente ejemplos de algunos proyectos culturales, no quiero citarlos por no herir sensibilidades de marcas que no están representadas aquí, pero que seguramente todos coincidiríamos que contenían grandes valores de producción y de entretenimiento, que sin embargo han sido descontinuados por las marcas porque al final en un teatro como este caben 300 personas, multiplicado por X sesiones, y eso tal vez puede llegar a no ser suficiente, ¿no? Mi pregunta es, en el caso, por ejemplo, y si queréis empezamos por Celia y luego pasamos a Jorge, ¿es suficiente con invertir en teatro o por las características de
teatro limitado a estas 4 paredes, experiencia sí, pero por un alcance limitado. Para realmente rentabilizar esa inversión en teatro hay que amplificarlo con otras muchísimas cosas alrededor. Hay que amplificarlo, es decir, de hecho el propio stage siempre hemos ido evolucionando, ¿no? Nacimos haciendo teatros de pequeño formato, microteatro, en una habitación de un hotel. Y de repente hemos terminado en esta 4ª edición en el Teatro Infanta Isabel con un aforo de 600 butacas, ¿no? O sea que teníamos claro que obviamente queríamos aportar esa experiencia, cuanto mayor número de gente mejor, pero obviamente hay que amplificarlo. No nos olvidemos que las marcas no somos ONGs, aunque tengamos un compromiso social que además viene cada vez más demandado por la gente y los consumidores. Me parece que leía el otro día, ¿no?, que 7 de cada 10 personas exigen a sus marcas favoritas que se comprometan con alguna causa social, ¿no? Pero obviamente tenemos que vender, como bien has dicho. Entonces, para nosotros la amplificación es súper importante y prácticamente lleva una gran parte de toda la estrategia, ¿no? De ahí que creamos unas píldoras con contenido que tiene que ser suficientemente relevante, pero que luego hay que meterle cierta gasolina detrás también para hacerlo llegar pues, en todas las redes sociales, comunicación, crear cartelería, etcétera, etcétera. En vuestro caso, Jorge, por ejemplo, el Teatro de la Luz Philips está ahí, bueno, tiene la visibilidad que tiene y la notoriedad que tiene, no sé si más en el ámbito de Madrid tal vez que en el resto de España. ¿Os habéis planteado, por ejemplo, se me acaba de ocurrir una gilipollez, os habríais planteado, por ejemplo, apostar por patrocinar salas del exclusivista Cinesa de forma que tuvierais más capilaridad en toda España? ¿O vuestra estrategia por algún motivo va más por ese teatro en concreto en Madrid, por algún motivo especial? Sí, como comentaba antes, en el momento de analizar, ¿no?, las posibilidades de, bueno, te pones delante de un folio en blanco y dices, bueno, ¿cómo creamos cultura de la luz bueno, fundamentalmente en España y Portugal, que es nuestro ámbito de responsabilidad, ¿no? Nos focalizamos en el teatro primero versus el cine por el tipo de segmentación, de clientes, de nivel adquisitivo medio, alto, intereses, etcétera, ¿vale? Versus cine. Nos parecía más relevante, más interesante, que podíamos estar más alineados con el segmento que íbamos a encontrar en el teatro. Y luego ese teatro, escoger ese teatro no fue baladí, o sea, es un teatro que está en Gran Vía, con lo cual tiene cierta proyección nacional y, por supuesto, internacional, una de las calles más transitadas de España, si no la que más. Y luego también por la rotación que tiene ese teatro de distintos shows continuamente, pues puedes tener desde un musical, comedia, puedes tener funciones para niños, con lo cual, y tiene muchas funciones tanto durante la semana como en fin de semana, a distintos horarios, con lo cual hay una renovación continua de esas 900 butacas con distinto público, con distinta segmentación, ¿no? Y luego para nosotros, un poco lo que decía Celia, es fundamental amplificar esto, aunque tiene ciertos brazos para llegar a ser nacional o internacional, no se puede quedar ahí. Y se convierte en nuestro motor, en nuestra máquina de creación de contenidos, ¿no? Todas esas escenas que puede haber detrás del telón, en los camerinos, las actuaciones, pues intentamos fotografiar, hacer vídeos, hacer concursos, llevarlo a punto de venta. Todavía estamos arrancando, pero es fundamental luego mover toda esa máquina de contenidos que tienes ahí en distintos formatos, digital, offline, punto de venta, etcétera. Okay. César, Enrique, ¿cuesta vender el teatro a marcas masivas que están habituadas a pensar en términos de GRPs, de televisión? ¿Cómo lo veis? Bueno, nosotros no vendemos teatros, ¿no? No, si una marca... A ver, en el caso de Philips es como... dime un lugar donde la luz es más importante. Pues una cosa así, ¿no? Esto solo es una caja oscura y solo se construye con luz. Tú sabes que depende de dónde pongas la luz, tienes una emoción o tienes otra. Pones la luz aquí arriba, pones la luz aquí abajo, da más miedo. O sea, es el lugar donde la luz habla y te dice dónde está. O sea, no es tanto de se acerca, no sé, Gatorade, toma un teatro. No, lo que hablamos antes de la estrategia, ¿no?
Sí que es verdad que en el sentido teatro-cine, pues claro, lo teatral ¿no? Es una experiencia en directo que cada vez se valora más, tiene esa parte más de verdad, ¿no? Porque ves a los actores allí, o sea, tiene muchos más valores, la gente se acerca cuando va al teatro, es más especial el plan de ese fin de semana de ir al teatro que de ir al cine, con lo cual tiene muchísimos más valores, mucho más interesantes para una marca, ¿no? Mira, para mí has hecho una reflexión que es fantástica, ¿no? Has hablado de la repercusión nacional, prácticamente cuando has hablado de Cinesa porque tienes salas en toda España y comunicación porque llegas a toda España, ¿no? Este es un tema muy serio, sobre todo porque, como todos sabemos, no existe una España. Cuando tú pones un anuncio en el país, tú sabes que no sale en España ese anuncio. Si te lo crees, es que eres un poco ingenuo, ¿no? Si lo pones en el ABC, tampoco sale en España. Incluso si pones en Antena 3 un anuncio de televisión, tampoco sale en España. Porque tendrás que utilizar los medios de comunicación de cada región para estar en España. Y si tú quieres que una cerveza te patrocine, lo mismo la ley de esa autonomía te impide que la cerveza esté en España. Y si no sé qué ley de protección del código técnico, aplicación de la escalera frontal del escenario y no sé qué, te impide que lo que tú has construido para el branding content no te funcione no sé qué lado de España. Porque España son muchas Españas, muchas formas de diferenciarse unos de otros y todos quieren ponerse peluquín para ser diferentes, ¿no? Entonces, es muy compleja. España es muy compleja, es una cosa muy compleja, muy amorfa. Por lo tanto, además todos lo vemos cada día, pero bueno. Por lo tanto, es muy complejo. O sea, cuando tú te acercas a una marca, el resultado se lo tienes que dar desde donde estás. Porque todo lo demás es muy bonito, puede ser, ojalá, ojalá. ¿No? Yo no sé si puede ser después, porque es que en cada sitio es un mundo, ¿no? Es un mundo. O sea, que para el Festival de Jazz en el País Vasco Heineken estuviese no sé cuánto tiempo sin saber si va a poder ser posible, si sí, si no, y no te cuento de otro montón de marcas que quieren estar en otro montón de sitios y no saben si sí o si no. O sea, tú quieres colgar, vamos a ver, antes piensa, por ejemplo, para las marcas en Madrid, nosotros, ¿qué apoyo tenemos como industria para estar presentes en el exterior? Lo tuvimos una época y llegó otro ayuntamiento y decidió que ensuciábamos la ciudad, porque el mundo de las artes escénicas ensucia la ciudad. Y entonces nos hizo desaparecer de lo que llamábamos banderolas, porque para ellos no somos dignos de estar presentes en nuestra ciudad. Esta es la realidad. Entonces, la búsqueda de esa relación con el cliente y demás tiene que ir por otros caminos, tiene que buscarse de otras maneras. Necesitamos, o sea, nosotros en definitiva, el teatro nos tenemos que entender como un mupi. Somos un poco mupi y tenemos que, por ahora, porque estos son ciclos también, ¿eh? O sea, uno tiene que saber que vive un ciclo y tiene que ajustarse al ciclo. Entonces, tú dices, ahora voy a ser soporte. Porque si no soy soporte, no voy a acercar a mí a nadie, porque les voy a dar miedo. Entonces, ¿para qué voy a hablar de purezas, de posibilidades, de proyectos, si solo voy a dar miedo? Porque cada vez que hablas de un proyecto estás hablando de 300.000 euros, ahora asustas a cualquiera. Y un teatro no tiene un proyecto al año, un teatro puede tener hasta 20 proyectos al año. Nadie va a poner 6 millones de euros. Vamos, pensarlo solo es ridículo. Pensarlo solo es ridículo. Ese dinero solo lo tienen los teatros que todos conocemos, que son públicos. El resto hay que meter la mano en el bolsillo y sacarlo. Entonces, esa relación es muy compleja. Y la relación que nosotros necesitamos crear es una relación que permita ser soporte y como soporte ajustarnos en lo que todos podamos a la realidad que estamos viviendo, donde estamos. Porque si estás en Zamora, tienes que saber cuál es tu realidad. 90.000 habitantes, edad media 60 años, la industria que hay es esta, el entorno cultural en el que me voy a mover va a poder ser este, hay tantos jóvenes, los jóvenes se quieren ir, entonces tienes que ajustarte culturalmente a lo que hay. Y vamos, vas a una marca y le empiezas a contar misa y te dice, oiga, ¿usted sabe a dónde ha venido? ¿No? Entonces, yo creo que ese aprendizaje
ese conocimiento no está en nosotros. En nosotros está el conocimiento de la creación, el saber leer un texto, el saber elegirlo. Ese conocimiento está en las agencias, insisto, porque es que es muy importante, y el dato que tú has dado es muy importante, porque es otro freno más que tenemos en este país. Lo he insistido en él porque lo has dejado como una pregunta, y es que es un lastre que tenemos y que se repite, y cada vez se repite con más fuerza, porque todo el mundo en los entornos regionales necesita una diferenciación. Entonces, para una marca, para cualquiera, que tú creas una idea, te das cuenta que tu idea en ciertos lugares se aleja. Muy bien. Yo creo que has abierto otro tema interesante que daría para otro debate en sí mismo, ¿no? Sí. Y es el realismo de las entradas vendidas en teatro y la gente que realmente tienes delante versus las campañas que planificamos a través de la información de audímetros y de EGMs de este mundo, ¿no? Pero, perdóname, yo ahí quiero meter cuchara porque no me habéis dado goza y ya quiero meter cuchara. Pero aparte de eso, Enajenatorium, por ejemplo, fue un proyecto completamente diferente y en el que la marca lo que buscaba era una exclusividad. Y aun teniendo un teatro con 400 butacas, vendíamos 30. Solamente se ponían 30 a la venta. Entonces, no siempre el producto tiene que ser así, sino que tiene que estar acorde a lo que la marca quiere y cómo quiere hacerlo, porque lo que crea es un montón de acciones en torno a ese espectáculo, a esa creación o a ese contenido, ¿no? Evidentemente, todo va evolucionando y también esta semana tengo que presentar lo que antes me hubiesen pedido, escríbete un guión de un roleplay, ahora me han pedido un microteatro. Bueno, es decir, la cultura de vamos a meternos en la cultura a hacer comunicación también va calando en las empresas, también va calando en las marcas. Entonces, que en Diageo ya tengáis solo un departamento dedicado a esto, pues creo que demuestra que hay un camino que se está recorriendo, que es complicado, pero que vamos hacia ello. Bueno, pues nos quedan, creo que, poquito más de 10 minutos. Yo creo que tenemos para una pregunta y media más, como mucho. Por cierto, no lo he dicho antes, pero me voy a tomar la facultad de proponeros a la audiencia, si queréis preguntar algo, que simplemente levantéis la mano y si es que os vemos, a voz en grito, porque no sé si hay micrófonos preparados, pero no somos muchos, nos preguntáis. Sí, creo que hay alguien por ahí. ¿Quieres levantarte y reto a tus pulmones, lo más alto que puedas? Bueno, hay un micrófono ahí, espera. Gracias. Solamente un comentario. Interesantísimo toda la exposición en todos los puntos, pero yo creo que el amor y la cordialidad entre las empresas y las marcas es directamente proporcional al ROI, es decir, al retorno de la inversión real que se va a producir más allá de bellas palabras y hermosos discursos que a todos nos gustan. El ROI se cuantifica monetariamente, económicamente, en términos de venta, qué vendo, qué no vendo, o cualitativamente, en términos qué efecto tiene esto sobre mi reputación de forma real y efectiva. Creo que la encuesta que hemos visto antes nos da un dato muy relevante para interpretar dónde estamos en términos de relación empresa-cultura. Mientras no exista un enorme proceso de profesionalización en la oferta, es decir, la comunidad cultural, bien a través de agencias especializadas o bien ella misma a través de sus propios recursos, sea capaz de hablar el mismo lenguaje que la empresa, va a ser muy complicado que esa cordialidad pase de un café o una comida en la que nos damos muchos golpecitos en la espalda y hablamos de futuro, pero que luego realmente no lleva a casi nada. Yo creo que esa es la clave de todo esto, es decir, hay un mundo por explorar en el mundo del branded content, la capacidad que tiene para crear reputación y para mejorar el posicionamiento de las compañías y al mismo tiempo apoyar a la empresa cultural. Pero como no entremos en ese territorio del lenguaje propio de la empresa, lo que entiende el comité de dirección, lo que te diferencia frente a las 500 ofertas que, como decía Enrique, te ponen sobre la mesa, va a ser muy complicado que se siga avanzando. Sí, es lo primero que se hace, es enseñar el ROI. No hay otra forma de relacionarse con una empresa que ofreciéndole un ROI. Y los ROI son 10 veces, no, 10 veces no, 4 veces más grande que cualquier otra acción. Los ROI son inimaginables. ¿Cómo medís el ROI, César, si te puedo preguntar? ROI pueden ir desde algo tan lógico como un teatro en la Gran Vía. Es una valla, peatones. ¿No? Exposición, metros cuadrados, peatones. Si utilizas el teatro para fidelizar clientes o llevarte a clientes potenciales,
¿Qué presupuesto va a gastar ese cliente al año? ¿De qué presupuesto dispone para comprar de lo que sea tu cliente? ¿De qué presupuesto dispone? El hecho de que tú lo hayas invitado 2 o 3 veces te acerca más a captar ese presupuesto. Has creado un vínculo, una relación más grande, te acepta más a captarlo. Brand Coverage and Awareness. ¿Cuántas veces se ha citado el nombre de la marca en la prensa? ¿Cuántas veces se ha hablado? Sale un ROI impresionante, impresionante. O sea, absolutamente impresionante. Yo, por añadir a lo que dice César, fundamental, desde el punto número 1, analizar la rentabilidad de esta colaboración, de este partnership. Fundamental mirarlo desde esos ejes, considerarlo como una estrategia, como en nuestro caso, a medio plazo, al menos a medio, si no largo plazo, donde buscas pues un posicionamiento y una creación de cultura. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y luego, otro indicador que para nosotros fue muy relevante, que es el orgullo de pertenencia de los propios empleados de asociar una marca también a la cultura, y que encima está alineado también, como decía César, ¿no? Cuál era el mejor sitio para expresar la importancia, la relevancia de una iluminación que no fuera el teatro, ¿no? Y ese orgullo de pertenencia y ese sentimiento de los empleados al ver que una empresa como Philips toma esa decisión de acercarse a la cultura, también fue muy relevante a la hora de tomar este tipo de decisiones. Muy cortito. La auditoría, imprescindible. Se requiere auditar cada año el resultado que está obteniendo en base a los objetivos que se habían previsto, el trabajo que se está haciendo. Y ahí aparecen los ROI sin ninguna duda, pero sobre todo aparece el grado de penetración de la empresa, el grado de penetración de mejora de imagen. De verdad, es una auditoría independiente, lógicamente, es un estudio de mercado, auditoría independiente, pero se hace y vamos, te va poniendo en tu lugar como empresa cultural que ofrece soporte y a quien invierte contigo. Celia, si Tanqueray Stage sigue, ya lleváis varios años, entiendo es porque los indicadores responden, ¿no? ¿Nos puedes, dentro de lo que nos puedas contar, qué KPIs utilizáis? Utilizamos muy diferentes KPIs, ¿no? Pues desde el engagement que comentábamos, desde el reach o escala, es decir, el número de gente impactada a la que llegamos. Luego, otra parte muy importante es la gente influyente a la que llegamos. O sea, tenemos el privilegio de poder trabajar con toda la comunidad artística, y es curioso porque muchísimos de los actores con los que hemos trabajado precisamente han sido ellos los que nos han pedido, por favor, nos encantaría formar parte de Tanqueray Stage, ¿no? Y os aseguro que no pagamos grandes presupuestos y es más bien por la tensión cultural que mencionaba antes. Creo que es muy importante identificar una tensión cultural. Al fin y al cabo, empresas y agentes culturales somos todos personas, y yo creo que hay que tener una responsabilidad social que sea importante para ambas partes, ¿no? Stage nació pues para acercar el teatro y sacarlo de los circuitos convencionales y acercar el teatro a la gente, y ha evolucionado hasta el punto de queremos un poco aportar también este granito de arena para impedir que grandes teatros emblemáticos y que forman parte de la historia de nuestras ciudades se están cerrando y se están creando centros comerciales, ¿no? Perdiendo un poco la identidad cultural de nuestras ciudades. Y es por eso por lo que nosotros también en esta última edición hemos restaurado, bueno, pues con cierta mesura, pero hemos restaurado también el Infanta Isabel, ¿no? Entonces, cuando hablábamos con Daniel y le contábamos esto, decía, pues que me encanta, ¿no? Entonces, los KPIs también que utilizamos es las conversaciones en la parte de Air Media que llamamos nosotros, ¿no? Bueno, Javier, muy interesante todo lo que se ha trabajado en esta mesa. No sé si nos habrá quedado claro quién limpia a quién. Oyéndoos hablar, me acordaba de la película Tú asesina, que nosotros limpiamos la sangre. No sé quién será, quién asesina y quién limpia la sangre. No sé si habremos llegado a algún tipo de conclusión en ese sentido, pero creo que es un buen momento para que nos llevemos un último resumen de todo lo que hemos trabajado aquí. Pues efectivamente, intentando buscar, resaltar los grandes aprendizajes, yo personalmente sí me llevo algunos interesantes. Al principio hemos arrancado hablando de que se necesita una cierta sensibilidad, ¿no?, por parte del anunciante para ser capaz de hacer partnerships productivos para ambas partes.
Por parte de los dos anunciantes que están hoy aquí presentes sí que he visto que hay una comprensión de la necesidad de soltar un poco las riendas y bueno, pues contar con la experiencia de los storytellers para ofrecer un producto de entretenimiento que realmente funcione. O sea que a pesar de ciertas, no asperezas, pero sí reticencias que hemos visto por este lado, ¿no? Y que siempre la relación es mejorable porque al final se basa en las personas y en la confianza, parece que ambos mundos se están aproximando, ¿no? No se trata de financiar y poner un logo, sino que hay una voluntad de colaboración, ¿no? Las marcas necesitan buscar credibilidad, eso yo creo que lo reconocemos todos, pero al mismo tiempo, Enrique, gracias por poner encima de la mesa yo creo que algo que no esperábamos, y es que el mundo de la cultura también necesita de alguna manera eso mismo, o al menos dulcificar un poco su imagen ante el gran público, ¿no? Muy relevante y muy pertinente la pregunta del compañero desde las butacas. De hecho, te has anticipado a la última pregunta que yo tenía para el debate, que era sobre Roy, así que muchas gracias. Y hemos visto que efectivamente, si una de las limitaciones del branded content teatral pudiera ser el limitado número de butacas en un teatro como este, hemos visto de la necesidad de amplificar esos proyectos llevándolos mucho más allá, ¿no? César, por ejemplo, hablaba de que un teatro ofrece también la señalética, la publicidad estática en la parte exterior, el PR, las apariciones en prensa, y al mismo tiempo Celia también nos ha hablado de cómo ellos encapsulan el contenido en determinadas píldoras de vídeo que luego también retransmiten por Internet, y eso es lo que se suma también al alcance de los proyectos tal cual ellos los calculan, ¿no? Chemari yo creo que nos ha hablado también con muy buen tino por ese doble perfil que él tiene de ser un gran interesado en el mundo del marketing, pero también tener muchísima experiencia como productor, de la necesidad de leer teatro, pero también de leer a Philip Kotler, ¿no? Con el objetivo de entender un poco el discurso de las marcas. Y yo creo que aquí es un poco hasta donde hemos llegado. Por mi parte, agradeceros muchísimo lo mucho que al menos a mí me habéis aportado. Suelto mi cuña de 30 segundos sobre la Asociación Española de Branded Content, que es la asociación a la que yo vengo a representar aquí hoy. Cualquiera de vosotros que pueda estar interesado en sumarse a la asociación, estamos abiertos a todo tipo de empresas. Hay agencias de medios, hay anunciantes, de hecho Philips está dentro de la asociación, esperamos que vosotros lo estéis en breve. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro donde estamos, como en el día de hoy, para hacer networking, para aproximarnos, para entendernos, y de ahí surgen pues oportunidades de aprender y oportunidades de networking y, por supuesto, de negocio, ¿no? O sea que, en nombre también de la asociación, muchas gracias por vuestro interés y nada, encantados. Muchísimas gracias, Javier. No esperábamos menos. Teníamos que tener cuñas publicitarias, por supuesto. Muchísimas gracias también a todos los que habéis compartido esta mesa con nosotros.